Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla. Saludos, iglesia. Exaltemos al que es digno. Todos. Digno, digno, digno es el Señor, digno de alabanza y loor. Digno, digno, digno es el Señor, digno de alabanza y loor. Yo canto aleluya al que reina ya, sentado en su trono, su gloria mostrará. Al Cordero, con él yo venceré. Sus ángeles se postrarán y yo le adoraré. Digno, digno, digno es el Señor, digno de alabanza y loor. Digno, digno, digno es el Señor, digno de alabanza y loor. Yo canto aleluya al que reina ya, sentado en su trono, su gloria mostrará. Al Cordero, con él yo venceré. Sus ángeles se postrarán y yo le adoraré. Yo canto aleluya al que reina ya, sentado en su trono, su gloria mostrará. Al Cordero, con él yo venceré. Sus ángeles se postrarán y yo le adoraré. Sus ángeles se postrarán y yo le adoraré. Sus ángeles se postrarán y yo le adoraré. Gloria al que es digno. Muy buenos días. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios.
Y el título de esta enseñanza es La iglesia local es el santuario de Dios. Y vamos a basarnos principalmente en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17, básicamente. Como hemos podido observar en los últimos buena cantidad de años, ha habido mucha construcción en Barranquilla. Obviamente se va a un ritmo más lento durante esta pandemia, por razones obvias. Hay muchos edificios de apartamentos, algunos de oficinas. El fundamento, las bases de cada construcción son claves para aguantar el peso del edificio. Toca echar una buena base, el fundamento, para que el edificio no vaya bajando. El apóstol Pablo utiliza en diferentes lugares la imagen de edificaciones como una manera de comprender algunas verdades acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Y referente a la iglesia, Jesucristo es el único fundamento. Es el único fundamento, no hay otro. Puesto que todos los santos, o sea, nosotros los creyentes, deben ser capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos sobreedificar sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Implica aportar al desarrollo de la iglesia local, colaborando en compartir el Evangelio y en edificar a otros. Los versículos principales de hoy están conectados estrechamente con los anteriores, pero presentan otra imagen para ayudarnos a comprender cuán especial es la iglesia del Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos, de poder leer y entender tu palabra, de poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y de poder formar parte de una comunidad cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento en este día. Pedimos que tu Espíritu nos esté ministrando, aplicando esta palabra a los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada mencionamos una proposición para comenzar realmente, que cada creyente debe mirar cómo sobreedifica en la iglesia local. Cada creyente debe mirar cómo sobreedifica en la iglesia local. Y dijimos que el apóstol Pablo presenta dos motivos. El primer motivo es Dios probará nuestra obra, lo que hacemos con lo que hemos recibido. Eso fue la enseñanza de la semana pasada. El segundo punto es la iglesia local es el santuario o el templo de Dios. Vamos a hacer un repasito del primer punto, de Dios probará nuestra obra. Es importante entender este aspecto. Eso es lo que llamamos el tribunal de Cristo. Eso va a ser la prueba definitiva de lo que hemos hecho con lo que hemos recibido de Jesucristo. Leímos la semana pasada 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es para los creyentes en Cristo solamente, para recibir recompensas o salir con las manos vacías de acuerdo al caso. Pero es distinto del juicio final, que es para los no creyentes para probar su condenación.
el tribunal de Cristo para creyentes. Después leímos y vamos a volver a leerlo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice así el texto: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo, como perito o sabio arquitecto, había puesto el fundamento, el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Había presentado a Jesucristo como el que se encarnó, Dios el Hijo que se encarnó, vivió aquí en la tierra, fue a la cruz para morir en lugar de nosotros los pecadores, y resucitar al tercer día, y luego ascender al cielo, a la diestra del Padre en el cielo. La obra de Jesucristo por nosotros. Pero nos advierte a cada uno que mire cómo sobreedifica. Es importante analizar cómo estamos sobreedificando sobre el fundamento del Señor Jesucristo, específicamente en el contexto de la iglesia local, que es el contexto de este capítulo. Se puede usar oro, plata, piedras preciosas, como ejemplo de materiales que van a aguantar la prueba de fuego. Se puede usar madera, heno, hojarasca, como ejemplos de materiales que van a quemarse. Jesucristo va a probar la calidad de nuestras obras al sobreedificar por encima del fundamento. El fuego va a probar la calidad de las obras. Se está hablando de un edificio figurado y los materiales son figurados. La idea es, como creyentes, vamos a rendir cuentas delante de Jesucristo por lo que hemos hecho con lo recibido de Él. Vamos a rendir cuentas delante de Jesucristo, cada uno de nosotros, con lo que hemos recibido de Él, por la misma salvación y por las capacidades que nos ha dado, específicamente con lo que hemos hecho, sobreedificando sobre Jesucristo, el fundamento. ¿Cómo aportamos a la obra de la iglesia local? En este caso, la iglesia bíblica Koinonia. Si lo hacemos en dependencia de Dios y en el poder de Dios, o con nuestra sabiduría y nuestras fuerzas. Creo que es evidente, lo que se hace en dependencia de Dios y en el poder de Dios puede durar, puede permanecer. Pero lo que hacemos nosotros en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, se va a quemar. El Nuevo Testamento da una alta prioridad a compartir el Evangelio con los que no conocen personalmente a Jesucristo. Adicionalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos relacionarnos íntimamente con otros creyentes, obviamente, y edificarnos mutuamente. Compartir el Evangelio y edificarnos como una familia, como un cuerpo. Esto es el mensaje de la semana pasada en forma resumida.
Pero agregamos a esto, hay que mirar cómo sobreedificamos. El segundo punto es la iglesia local, es el santuario de Dios. Vamos a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 3 de 1 Corintios. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia local, el contexto aquí, es el santuario de Dios. El significado de ser templo o santuario de Dios. ¿Qué significa? Hay una palabra especial que se ha escogido aquí. Hay dos palabras en el griego que hablan de templo. Uno es hiero, que habla de todas las áreas del templo, áreas grandes. Pero naos habla del santuario mismo, el lugar santísimo donde residía la presencia y la gloria de Dios. Pensamos en el Antiguo Testamento. El tabernáculo inicialmente como templo ambulante y luego el templo de bloques. Había un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solamente el sumo sacerdote de los judíos podría entrar un solo día en el año, el día de la expiación de los judíos, para hacer propiciación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, con dos ofrendas distintas. El lugar santísimo, donde se encuentra con el Dios Santo. Un lugar sagrado, tan sagrado que solamente una sola persona, y tenía que cambiar de ropa normal, no su vestido normal del sumo sacerdote con joyas, sino con algo mucho más sencillo, de lino, para presentarse con humildad delante de Dios. Era la mera presencia de Dios, que Dios moraba entre su pueblo por muchos años, hasta que ya la desobediencia era tan significativa que Dios y su gloria se fueron en el libro de Ezequiel. Cuando habla aquí del templo, un santuario de Dios, es una referencia a la iglesia local. Pero notamos algo diciente que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? No dice sois templos de Dios. Plural. Vosotros sois templo de Dios. Templo es singular. La comunidad cristiana es el santuario de Dios, es el templo de Dios. La gloria de Dios mora en ella. La palabra templo no tiene artículo aquí definido. Significa que tiene la calidad de ser el lugar de la presencia y la gloria de Dios. La calidad de ser el lugar de la presencia y la gloria de Dios. Cada iglesia local tiene esta calidad. Significativo. No es poca cosa ser templo. La gente juntamente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ser santuario, templo, lugar santísimo de Dios. Tiene una aplicación muy directa también a cada grupo familiar. Un grupo familiar es en esencia una iglesia en miniatura. Tiene la capacidad de cumplir la mayor parte de las funciones de la iglesia local. Pero es en miniatura, menos personas.
Normalmente ponemos el límite hasta 15 personas máximo de personas participando normalmente en un grupo, hasta multiplicar el grupo en 2. Cada grupo es templo o santuario de Dios. Dios mora en nuestro medio. Qué privilegio que tenemos como iglesia local. Qué privilegio tenemos como cada grupo familiar de contar con la presencia de Dios en nuestro medio, de ser templo de Dios. Pero también en versículo 16 dice, y que el Espíritu Santo, ¿no sabéis que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora o habita en la iglesia. El verbo morar o habitar está en el tiempo presente. Es una morada permanente, continua. No deja de morar mientras la iglesia sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo y no ha abandonado sus propósitos. Es una descripción del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una comunidad en la cual mora el Espíritu Santo. La iglesia local no es una institución humana, sino divina. Dios, en la persona del Espíritu Santo, decide morar en la iglesia de Jesucristo. ¡Qué increíble! El Dios creador, el Dios redentor, decide morar con su pueblo. Como en el Antiguo Testamento, Israel, ahora mismo con la iglesia y cada iglesia local. Para presentar unas verdades complementarias, en 1 Corintios 6, 19, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice una verdad complementaria. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La verdad complementaria es que el Espíritu Santo mora en cada creyente individualmente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, personalmente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, en este capítulo está hablando de la iglesia local, el conjunto de los creyentes. Pero hay algo más. En Efesios 20, 21, Efesios 20, 21 y 22, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien todo el edificio, en Jesucristo en el contexto, bien coordinado, va creciendo. El edificio va creciendo. Una combinación de imágenes allí para ser un templo santo en el Señor. El Espíritu mora en la iglesia universal. Creo que es el contexto aquí del libro de Efesios. La iglesia universal, todos los creyentes, en todos los lugares en el mundo, en todos los tiempos. Pero el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo, naos, santuario, lugar santísimo, templo santo en el Señor. El cuerpo de creyente es templo del Espíritu Santo. La iglesia local, incluyendo grupos familiares, es templo de Dios, morada del Espíritu Santo. La iglesia universal,
a nivel internacional también es templo de Dios. Y nosotros formamos parte de ese templo de Dios. La palabra naos. El mismo lugar santísimo. Y Dios se digna de morar en medio de nosotros. Así es lo especial que es la iglesia local ante los ojos de Dios. Si somos santuario de Dios, como iglesia local y como grupo familiar, y si el santuario es santo, requiere de atención especial. Es un edificio figurado especial y no comparable con un edificio humano. Una cosa es, con todo el cuidado, construir, edificar un edificio de apartamentos en esta ciudad de Barranquilla. Y se requiere de mucho cuidado, de calcular bien las cosas, para usar suficiente hierro, suficiente cemento, para tener suficientes columnas, para tener bases suficientemente fuertes. Pero ¿cuánto más de lo que estamos hablando? De sobreedificar sobre el fundamento de Jesucristo. Cuando este edificio es templo de Dios, santuario de Dios, supremamente especial. La comunidad cristiana es templo de Dios. Dios es especial. Es increíble el trato que nos da de morar en nuestro medio, de querer ministrar en nuestro medio. Pero se da una advertencia en el versículo 17 de 1 Corintios 3. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una advertencia de no destruir el santuario de Dios. Participar en destruir el templo de Dios tiene consecuencias. La consecuencia clara es: Dios le destruirá al que lo destruye. Porque es el templo santo. El templo de Dios, el santuario de Dios es santo, porque tiene la presencia de Dios, el Dios santo. Destruir ese templo es una violación de lo que es de Dios y lo que tiene el carácter de Dios, santidad. Se le pregunta, ¿cuáles son maneras de destruir la iglesia local, o sea, el templo de Dios, para poder evitar estas maneras? Yo no voy a dar una lista definitiva, pero quizás suficiente para hacernos pensar. En el contexto inmediato aquí, las divisiones, el énfasis en seguir un hombre particular, Apolos, Pablo, en el capítulo 1, Cefas. División, donde la gente sigue a una persona y no al Señor Jesucristo. La persona llega a ser lo importante. Y hay diferencias. Y hay pugna por el poder. Y la gente quiere seguir uno o el otro cuando son complementarios. Y si están al mismo tiempo es para complementarse como equipo. La Biblia enfatiza la pluralidad de liderazgo. No una sola persona, sino pluralidad. Divisiones. Cualquier cosa que produce divisiones en la iglesia, disensiones, conflicto, corre el peligro
de destruir a la iglesia. La iglesia que es de Jesucristo. La iglesia que es templo de Dios, que es morada del Espíritu Santo. No tenemos derecho a hacer eso. También la dependencia de la sabiduría del mundo para hacer la obra de Dios. En el contexto hay algo de esto, como vamos a mirar en unos momentos. Cuando dependemos de la sabiduría del mundo para hacer la obra de Dios, estamos usando materiales débiles que se van a quemar. Estamos usando sabiduría humana para hacer la obra divina. No es compatible. También cosas como murmuraciones y críticas no constructivas. Murmuraciones, quejándonos de cosas. No hay iglesia local perfecta. No hay, sencillamente, porque somos seres imperfectos, pecadores. Pero murmuraciones no es la manera de manejar las cosas. Una crítica constructiva que ayuda a hacer cosas mejores son buenas, pero críticas destructivas hacen, según la palabra, destruye. También la falta de perdonar y arreglar las cosas con un hermano. Hay una ruptura en la relación y ya no quiere verse, ya no quiere tratarse. Una ruptura afecta a toda la iglesia. La falta de perdonar el uno al otro, según las oportunidades y necesidades. La enseñanza de falsa doctrina, que quita el énfasis de Jesucristo y la cruz, que enfatiza en otras cosas, pero Jesucristo no es el centro. Jesucristo murió por la iglesia, amó a la iglesia, está edificando la iglesia. No podemos dejar por fuera a Jesucristo y ser una iglesia del Señor Jesucristo, de ser el templo del Espíritu Santo, de ser el templo de Dios. Cuando actuamos con independencia, cuando pensamos que podemos funcionar independientemente de trabajo como parte de la comunidad cristiana, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no contribuir a la comunidad, estamos actuando independientemente y corriendo peligro. La soberbia, que efectivamente destruye la unidad. La soberbia, que tiene un sentido de superioridad, de saber todas las cosas y de menospreciar a las demás personas. Tiene un efecto serio en cuanto a la unidad. La práctica del pecado en el seno de la iglesia. En el capítulo 5 de este libro de 1 Corintios habla de una fornicación que ni se veía entre los gentiles. Una situación grave, pueden leerlo después. Pero el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es una violación de la santidad de la iglesia. El apóstol Pablo tenía que dar instrucciones de cómo disciplinar a esta persona, porque estaban orgullosos de tener un pecado tan grande en su medio, en vez de haberse arrepentido, en vez de haberse hablado con el hermano, con lágrimas en sus ojos. Estaban jactándose equivocadamente. Seguimos leyendo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23, para tocarlo brevemente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La pretensión de no engañarse con la sabiduría del mundo, pensando que con esta sabiduría es suficiente, ya puedo manejar el mundo. Y puedo manejar la iglesia con esta sabiduría. Pablo responde claramente que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. No hay lugar, no cabe con la sabiduría de Dios. No es comparable. Pero no es solamente la opinión de Pablo. Él cita el Antiguo Testamento. Primeramente, en el versículo 19 está citando Job 5:13. Job, capítulo 5, versículo 13. Él prende a los sabios con la astucia de ellos. Los sabios del mundo no pueden con su astucia contra Dios. Sencillamente no son capaces. Y también en el versículo 20 se cita el Salmo 94, versículo 11. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Lo que produce los pensamientos vanos no dura. Es imposible que dure. En vez de jactarse en los hombres, gloriarse en los hombres y las habilidades de los hombres, deben reconocer que Dios es mayor. Su enfoque no debe estar en los hombres, sino en el Dios supremo. Pero los corintios lo tenían equivocado. Apolos supuestamente era un hombre muy elocuente en las Escrituras. Quizás decían que tenemos el mejor predicador del mundo. Pero la idea no es exaltar a Apolos, sino exaltar al Señor Jesucristo. No es seguir a los hombres y jactarnos de la calidad de algunos, sino de poder presentar a Jesucristo como el Salvador, como el sabio. Y todo es de ellos porque ellos pertenecen a Cristo. Por eso que reciben esto. No lo tenían confundidos, estaban confundidos, no tenían claridad sobre muchas cosas. Dediquemos unos minutos a pensar en algunas implicaciones prácticas de lo que hemos mencionado aquí, estudiado aquí, en esta porción del capítulo 3. Si como iglesia local somos templo de Dios, debemos reflejar la santidad de Dios como congregación y como individuos. Si como iglesia local somos templo de Dios, santuario de Dios, debemos reflejar la santidad de Dios como congregación y como individuos. Esto no significa solamente eliminar los pecados grandes, sino también trabajar en nuestro propio carácter. Incluye cómo vivimos en el trabajo, en los estudios, entre los compañeros y los profesores, en nuestra vida social, con quienes andamos y qué hacemos, de qué hablamos, y en la vida familiar, cómo nos tratamos mutuamente. Algunas preguntas retóricas para contestar internamente en nuestro propio corazón. ¿Manifestamos el carácter de Jesucristo? ¿Nos cuidamos de nuestras actitudes y manejamos las cosas apropiadamente? ¿Nos cuidamos de tener buenas actitudes?
o muchas veces manifestamos otra clase de actitud. Somos cuidadosos de no sembrar discordia, de no promover conflictos, disensiones. Sabemos pedir perdón de otras personas cuando hemos ofendido, cuando hemos hablado en forma inapropiada, cuando hemos hecho algo ofensivo. Y también sabemos perdonar a otros sus ofensas contra nosotros. Implica que nuestras actitudes hacia la iglesia y hacia sus miembros son muy importantes. No estamos tratando con algo humano, sino con lo que pertenece a Dios. El trato que damos a la comunidad y a los miembros de la comunidad cristiana es importante. Tratamos con nuestros hermanos en la fe con el cuidado que merecen. Otro pensamiento, otra implicación práctica. Si la iglesia local es el templo de Dios y morada del Espíritu, debemos cuidarnos mucho la clase de materiales que usamos para sobreedificar. Estamos conscientes que no tratamos con algo puramente social, sino con lo más sagrado de Dios. El lugar donde mora Dios. La presencia de Dios y su gloria mora en nuestro medio. Requiere de nuestra atención especial. Lo que hacemos, las relaciones que desarrollamos, nuestra atención a nuestro propio crecimiento espiritual, pero también al crecimiento de otros, de aportar hacia su crecimiento, el amor que manifestamos ante los demás y la forma como hablamos con los de la iglesia y con los miembros de la familia. Los tratamos con el cuidado necesario. Nuestra relación con Dios y su pueblo no es lo menos importante en la semana, sino lo más importante. No es cuestión de un bloque de tiempo únicamente, es de reconocer la realidad de quiénes somos y de qué formamos parte, y comenzar a valorar la importancia de quiénes somos como seguidores de Jesucristo y quiénes somos como comunidad cristiana, como iglesia local, como cuerpo de Cristo, como templo de Dios, como morada del Espíritu Santo. Hay peligros de intentar sobreedificar con la sabiduría humana. Otra implicación práctica. La sabiduría humana y de este mundo no aporta la edificación del cuerpo de Cristo. Refleja lo que piensa el mundo, lo que piensa la cultura, y no se somete a la autoridad de la palabra de Dios. No tiene bases en la palabra de Dios, ni refleja el pensamiento de Dios. Entonces no podemos usar esa clase de sabiduría para edificar la iglesia. Es vana la sabiduría de este mundo. No produce nada duradero, nada que permanece. Especialmente cuando hablamos de sobreedificar por encima del fundamento de Jesucristo. Sencillamente no es compatible. Tenemos que cuidarnos de no adoptar las cosas que están de moda en el mundo cristiano, porque puede reflejar más los valores del mundo y no los de Dios. Hay que saber discernir lo que la gente promueve, a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios o si es la última cosa de moda para llamar la atención. Pensemos en algunas aplicaciones.
Primeramente debemos identificar algunas cosas claves de este pasaje. Estoy incluyendo lo de la semana pasada. Yo encuentro dos declaraciones de verdad. La iglesia local es templo o santuario de Dios y morada del Espíritu. La iglesia local es templo o santuario de Dios y morada del Espíritu. El templo de Dios es santo. O sea, la iglesia local es santa, puesto que es de Dios. Santidad en la iglesia local. Declaraciones de verdad que Pablo ha presentado aquí, hablando de la iglesia y hablando de realmente Dios. Pero hay una advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Una advertencia de cuidarnos de no caer en la trampa de destruir lo que es de Dios, porque no es nuestro derecho de hacerlo. Cuando miramos cuál es la situación alrededor de nosotros, yo apunto algunas ideas únicamente. Ustedes pueden pensar también, quizás agregar cosas. Se nota que es común que algunos traten a la iglesia como si fuera un invento humano y como cualquier institución humana. Se usan modelos de funcionamiento humanos, sin leer bien el manual de instrucciones, que es el Nuevo Testamento. Se hace de acuerdo a principios de mercadeo, lo último en cuanto a teorías de administración, etc., sin haber prestado la atención debida al manual que es el Nuevo Testamento. La confusión acerca de las funciones descritas en el Nuevo Testamento, y a veces hay confusión entre algunos, implica enfatizar cosas secundarias y dejar de enfatizar lo principal. Lo hemos mencionado, la iglesia debe enfatizar lo que es compartir el Evangelio, lo que es vivir en unidad, para tener un buen testimonio. Pero el testimonio tiene que incluir explicaciones de quién es Jesucristo, de lo que hizo en la cruz, pero también de lo que significa edificarnos mutuamente, crecer en Cristo juntos. Hay unos que enfatizan actividades sin tener el cuidado de la santidad de la iglesia y de sus miembros individualmente. No les importa lo que hay por dentro con tal que la persona esté participando en las actividades programadas. Piensen que si uno es espiritual, o que si uno participa en las actividades, de hecho uno es espiritual, pero no necesariamente es cierto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos implementar esto en nuestras vidas? Tengo algunas ideas sencillas, nada novedoso, con base en lo que hemos compartido en esta mañana. Si formo parte del santuario de Dios, como seguidor de Jesucristo, como persona en Cristo, necesito cuidar de mi participación y lo que hago para sobreedificar sobre el fundamento de Jesucristo. Si formo parte del santuario de Dios, necesito cuidar de mi propia participación y lo que hago para sobreedificar por encima del fundamento de Jesucristo. Si formo parte del santuario de Dios, el templo de Dios, si soy seguidor de Jesucristo, de hecho formo parte, necesito cuidar de mi propia vivencia en santidad, incluyendo mi carácter y mis relaciones con otros. Necesito cuidar de mi propia vivencia en santidad, incluyendo mi carácter y mis relaciones con otros.
es importante por la naturaleza de qué es la iglesia. Si formo parte del santuario de Dios, por ser seguidor de Jesucristo, necesito interesarme por las vidas de otros miembros y apoyarlos en su búsqueda de santidad personal. Queremos ayudarnos mutuamente a crecer. Un último punto, que es un poquito más complejo. Adicionalmente, es necesario evitar divisionismo en medio de la iglesia local. Hay que evitar lo que es conflicto, lo que son divisiones. Hay que tratar cualquier problema directamente con la persona ofensora, la persona que ha ofendido, la persona que ha pecado. Si la inquietud que uno tiene, si una diferencia, si algo que le molesta a una persona, tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, nosotros los pastores, Martín, Carlos, su servidor, estamos dispuestos a conversar sobre inquietudes. Si al final de las conversaciones hay claridad que hay diferencias importantes y no somos compatibles, y alguien necesita retirarse para otra congregación, salir de la nuestra para otro lugar, porque sus preferencias, porque su perspectiva es distinta, se puede manejar el tema en forma amigable, sin hacer daño. Eso no es divisionismo. Eso es ser responsable en el trato. Y ponernos de acuerdo de separarnos, pero en amor. De reconocer que no somos la única iglesia en la ciudad, no somos la única iglesia en el mundo. Y personas pueden tener preferencias para ciertos énfasis que no damos. Nosotros tratamos de enfatizar lo que vemos enfatizado en las Escrituras, pero puede haber diferencias. Caso contrario, si uno no intenta arreglar las cosas, intenta hablar con el cuidado necesario, cualquier aporte a una división tiene consecuencias muy serias para la misma congregación, la misma iglesia local, pero para la persona también. Debemos evitar conflicto que produce divisiones. Porque las consecuencias son muy serias. En conclusión, meditemos en estos versículos de este capítulo. De hoy, de la semana pasada, para evaluar nuestras vidas referentes a las expectativas de Dios, para sobreedificar en la iglesia local. ¿Qué piensa Dios? No qué pienso yo independiente de Dios, sino qué dice la palabra de Dios. Si estamos dedicando tiempo de pensar y evaluar nuestras vidas y lo que hacemos con nuestras vidas, con lo que Dios nos ha dado, será más fácil anticipar positivamente el tribunal de Cristo, anticipando el momento del arrebatamiento, anticipando este encuentro especial con Jesucristo en las nubes, sin temor de ser avergonzados, cuando se prueba con fuego nuestras obras, sino de recibir recompensas. Lo que hemos compartido estos 2 domingos son cosas serias, son cosas muy profundas, muy especiales. Merecen nuestra atención. Que Dios nos hable por su palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, a aplicaciones que debemos tomar en cuenta.
Oremos. Dios Santo, Padre nuestro, estamos delante de ti con seriedad, con humildad, reconociendo que somos pecadores rescatados por el Señor Jesucristo, debido al amor tuyo. Pero Padre, reconocemos que tú nos has dado responsabilidades en esta vida. Después de llegar a entender tu salvación, a recibir cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, de comprender el amor tuyo, tenemos responsabilidades de sobreedificar sobre el fundamento de Jesucristo. Queremos ser sabios con la sabiduría de lo alto, la sabiduría tuya. Queremos ser inteligentes en cómo sobreedificamos, en no tratar las cosas ligeramente, las cosas que tienen que ver contigo, sino de querer profundizar, de querer tener raíces profundas en tu palabra, para poder compartir tu palabra con propiedad, con confianza, y poder aplicar tu palabra en nuestras vidas también, y ayudar a otros en el mismo proceso. Gracias, Padre, por habernos tomado en cuenta, por ser nuestro Dios en medio de tiempos difíciles, pero de ser nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios con propósitos claros, el Dios que nos ama profundamente, el Dios de misericordia y Dios de gracia. Pedimos estas cosas en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos los que están participando con nosotros por este video. Esperamos que haya sido de estímulo, de reto, de edificación, de orientación para sus vidas. Que Dios les bendiga. Que tengan buen día y buena semana.